española en la línea de salida. Ahí está, en la calle número 7, Maite Zúñiga. Realmente 8 atletas de un altísimo nivel, como corresponde a una final olímpica en la línea de salida. Tenía muchas ganas de poder traer al canal a un icono del deporte, como es el caso, que además no está relacionado con el fútbol, que siempre todo está relacionado con el fútbol y parece que es el único deporte que se valora en este país. Y además es una mujer, que me apetecía mucho más, porque es algo que hablaré, algo de lo que hablaremos en relación con el deporte. Y bueno, en general, que es una de las mejores atletas y deportistas que hemos tenido en nuestro país, Maite Zúñiga. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Vemos un fondo que nos puede resultar un poco familiar a algunos. Oye, si lo queréis, para que no sea fútbol, lo muevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Vale, yo bien, bien. Aquí más contento contigo. Bueno, para contextualizar un poco, para las personas que no te puedan ubicar demasiado y que, bueno, y ubicar un poco el nivel de deportista con el que estamos hablando hoy. A ver si recuerdo de memoria. Eres 22 veces campeona de España absoluta. Has sido 62 veces internacional. La primera atleta española en ser finalista de unos Juegos Olímpicos en Seúl, en 1988. En la carrera de 800 metros, que tuviste un 7º puesto, ¿verdad? Sí. Luego finalista en las de Barcelona 92, con un 6º puesto en 1500. También estuviste en las de Atlanta en 95. Tienes un récord muy famoso español en 800 metros por debajo de los 2 minutos. En concreto, 1:57:42, ¿puede ser? 45. 45. Y bueno, en campeonatos europeos también tienes de pista cubierta, tienes muchos buenos resultados. 5º puesto, medalla de bronce. Bueno, y 1000 cosas que me habré dejado. Pero es un poco para que se haga la gente una idea del nivel, del pedazo de nivel que tienes. Y cuando tú escuchas todo esto, de mi voz ahora mismo, cuando tú lo recuerdas por alguna razón, ¿qué es lo primero en lo que piensas? En tus logros. Cuando escuchas todos tus logros, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues que he sido una afortunada. He hecho en mi vida lo que me ha gustado y afortunadamente me ha salido pues bien, ¿no? Que todo el mundo, sobre todo en el mundo del deporte, hay mucha gente con muchas condiciones, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, que nunca consiguen el objetivo que se marcan y yo afortunadamente lo conseguí. Y bueno, pues ahora desde la distancia, pues solo puedo estar agradecida y ojalá pudiera volverlo a repetir. Eso es algo que pasa y no se puede repetir de nuevo, ¿no? Pero la verdad es que estoy muy feliz. Hay bastantes temas que me gustaría hablar contigo hoy. Tema del atletismo y todo lo que le rodea, el tema olímpico, la trayectoria, la preparación, la presión, la salud mental. Muchísimos temas que son fascinantes, pero es cierto que a lo mejor en el atletismo yo, por ejemplo, no tengo un 100% de control sobre el tema, ¿no? Y seguramente la mayoría de las personas que nos escuchen hoy, que te vayan a escuchar o alguna parte, tampoco. ¿Esto por qué se da? ¿Por qué el atletismo no es tan seguido en España? Como puede ser el fútbol, evidentemente, o el baloncesto, aun habiendo tenido la suerte de tener tantos buenos atletas exitosos como tú, por ejemplo. Hombre, porque sobre todo en este momento estamos en la sociedad de la inmediatez. Queremos todo demasiado rápido. El atletismo es un deporte que, por ejemplo, es muy seguido en una olimpiada porque nos involucramos en la representación nacional, Ujú. ¿sabes? Entonces, ver a nuestros atletas queremos el resultado. Pero en el día a día es muy difícil porque no es un deporte que se haga todos los fines de semana, no tiene una continuidad, no es como un deporte de equipo que tú puedes seguir la liga de baloncesto y Ujú. todas las semanas tienes un partido. Luego es mucho más rápido porque estás en todo el momento, hay actividad dentro de la cancha o del fútbol, estamos también, pero sin embargo en el atletismo hay mucho espacio muerto entre prueba y prueba, no todos los fines de semana no se puede competir. Entonces eso no lleva a que la gente se enganche tanto al deporte individual como se puede, pero no solo pasa en el atletismo, pasa en todos los deportes individuales, mucho más que en un deporte de equipo, por lo que te digo, porque la liga son semanales, porque de alguna manera subes y bajas en el escalafón, entonces todo el mundo quiere que su equipo esté más arriba, sin Ujú. embargo eso en el deporte individual no existe, no pasa. Pero siento que, por ejemplo, en el tenis, en España, sobre todo con la figura de Nadal, sí que es bastante, no a la altura del fútbol, pero sí que es bastante seguido. Claro, pero es un deporte y un deportista. En el atletismo hay muchísimas disciplinas con muchísimos deportistas diferentes
Y como te digo, importante, importante como tal, hay un mundial, un Ujú. europeo, una olimpiada cada año. No, un campeonato de España en pista cubierta y un campeonato de España al aire libre. Pero sin embargo, en tenis prácticamente, no te voy a decir todas las semanas, pero cada 15 días o cada 20 días hay un torneo diferente en el que participan nuestros jugadores. Y luego, bueno, claro, tenemos la gran figura como es Rafa Nadal. Nos pasó en su momento cuando estaba Fermín Cacho en Ujú. atletismo, ¿no? Que estaba más enganchado, tal. Es verdad que ahora tenemos un nivel atlético muy, muy alto, pero no tenemos una gran figura a la que la gente tenga como referente y se enganche, ¿no? Ha pasado con Ruth Beitia mientras ha estado Ruth, ¿sabes? Que entonces enganchaba un poco más. Ahora mismo no tenemos esa gran figura, aunque tenemos un nivel de atletismo más elevado que el que podíamos tener en los años 80 cuando yo participaba, ¿no? Bueno, empezando un poco por el principio, tú has comentado ya varias veces en cuanto a tus comienzos, que, bueno, pues se da como la práctica normal y común del deporte en un colegio, ¿no? De Vitoria. Tienes un profesor de educación física que es muy fan de este y muy amante de esta disciplina. Y bueno, pone a chavales y a chavalas a practicarla, ¿no? Se te da bien, empiezas a despuntar, haces muchos récords locales, ya empiezas a escalar, competiciones, torneos y hasta llegar a lo más alto, ¿no? Que son las Olimpiadas. Pero supongo que como todos los deportes, en aquel momento el atletismo no tenía ni mucho lejos, ni mucho menos la evolución de lo que cuenta ahora, ¿no? ¿Qué diferencias existen entre tu atletismo cuando comenzaste y el que puede practicar ahora un chaval joven que está empezando en cuanto a instalaciones, a material? ¿Alguna vez te he oído hablar de las zapatillas, incluso todo, en general? Hay un abismo, absolutamente. De hecho, nosotros empezábamos a hacer, pero por ejemplo, una cosa positiva en nuestra época era el deporte escolar. Ujú, Nosotros en los colegios había deporte escolar, no es como, ¿sabes? Las clases de educación física eran clases de educación física, había extraescolares de deporte, pero de verdad. O sea, había mucho más trabajo con las bases que el que puede haber ahora. Ahora o te vas directamente a una escuela de atletismo, ¿sabes? Si quieres hacer atletismo, o en el colegio prácticamente no hay deporte como tal. Entonces, esa es la gran diferencia, el deporte escolar. Y de hecho, yo creo que en mi generación todos salimos de ese concepto que había en la escuela, ¿no? De ese del deporte escolar, vamos. Entonces, eso es lo que yo considero mejor en mi época. Ahora, claro, zapatillas, instalaciones y tal. Lo que pasa es que nosotros no lo tomábamos de otra manera. Nosotros hacíamos deporte por diversión, empezábamos así, ¿no? Nos servía para salir de casa, para viajar los fines de semana con los amigos y no estar en casa con tus padres. Tenías un poco más de libertad. Ese era nuestro enganche, más la vida social que nuestros niños tienen ahora, toda la que quieran y más, a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, eso era nuestra motivación. Luego, claro, que la persona que teníamos al lado, en mi caso, por ejemplo, era, como tú bien has dicho, un enamorado de este deporte ujú. y todo lo dirigía hacia el atletismo, también porque él consideraba que el atletismo era como el deporte base para todos los demás deportes. Yo también jugaba balonmano, hice otras cosas, pero el atletismo él no lo inculcó desde el principio, el amor por este deporte. Ahora, al revés, ahora muchas veces se utiliza el deporte como una manera de dejar a los niños y que los padres los dejan ahí para librarse de ellos unas horas, ¿no? No es el mismo concepto de antes. También hay muchísimas más alternativas deportivas. Antes era sota caballo rey, o jugabas al fútbol en chicos o baloncesto había muy poquito, tampoco se podía porque no había canastas en todos los colegios y tal, o corrías, porque era lo más básico, ¿no? Entonces, es de verdad que ahora hay muchísimas más alternativas, nuestros jóvenes pueden hacer muchas más cosas. Entonces, yo creo que esas son las claras diferencias de lo que hay ahora. Aparte de que, bueno, ahora lo que te digo, el material, el deporte, o sea, las instalaciones, todo es un abismo. Nosotros corríamos en el patio del colegio o en una pista que teníamos en Vitoria de ceniza que estaba, vamos, que tenía maleza por todos los lados, una pista, ¿no? Que encima estaba en una instalación de piscinas, con lo cual se te cruzaba el niño en bañador, el otro. O sea, quiero decirte, las condiciones eran completamente diferentes. Ahora hay mucha más especialización en todos los deportes, pero yo no puedo valorar si es mejor o peor. A mí, desde luego, como yo empecé y como fue mi generación, a mí fue fenomenal. Y entonces yo no puedo decir que fuera mejor o peor, que teníamos menos condiciones, pero también éramos más trabajadores, más luchadores, teníamos menos alternativas de ocio, con lo cual lo que hacíamos lo hacíamos de otra manera. Yo creo que ahora a nuestros jóvenes les falta un poquito más de esfuerzo y de trabajo. Es verdad que todo el mundo dice: "Jo, es que siempre decís lo mismo y tal", pero es la verdad, yo lo veo en mis hijas, ¿eh? O sea, que ya no comparo con lo que hay fuera de casa, yo lo veo en mi propia casa. Ujú.
que las motivaciones que tienen mis hijas no tienen nada que ver con las que yo tenía. Y entonces el esfuerzo, el sacrificio lo tienen mucho más fácil todo. Entonces, todos esos valores están menos arraigados en nuestros jóvenes que los que estaban en nuestra generación. sea, quizá tengas más ventajas en lo material, ¿no? Alguna vez te escucho decir que en tu época ni Adidas, ni Nike, ni nada por el estilo, ¿no? Y ahora tienen una zapatilla especializada para unos metros, pero le faltan los valores, ¿no? Y el concepto que teníais vosotros. Pero yo lo digo siempre, en mi casa éramos una familia de gente trabajadora con 5 hijos que salían adelante a fin de mes como podían, ¿sabes? Ujú. Entonces, como hacía tu madre que te comprara, lo digo siempre, que cuando empezaron los primeros vaqueros, yo seguía con mis pantalones de campana, porque en mi casa no se podía permitir, ¿sabes? Ir a la moda, o sea, íbamos con lo que podíamos. Y yo he empezado a entrenar con alpargata, con la típica Victoria que ahora está de moda, ¿no? Pues entonces era como la zapatilla más básica y era con la que corríamos. Ahí no había ningún. Luego, bueno, pues cuando ya empieza a despuntar un poquito, a lo mejor el club y tal invertía un poco, pero Ujú. llevábamos unas zapatillas de clavos, por ejemplo, que eran unas Múnich, que eran de piel de melocotón, que esas cuando se mojaban en el cross y luego las tenías que lavar, eran como una piedra Mm. rígida que no podías volver a domar ni de coña, o sea, era horroroso. Y con eso salimos adelante, o sea, quiero decirte, yo muchas veces cuando la gente te dice, mira, ahora me da igual marcas Adidas, tal, no sé qué, o Ujú, Nike, sí. la zapatilla que si tiene la punta, que si no sé cuánto, digo, mira, Zola Bad corría 1500 descalza y era campeona del mundo. O sea, ¿sabes? Quiero decirte, y si no puedes ver cómo empiezan los keniatas o los no sé qué y cómo corren. Es verdad que todo lo que se mejora en tecnología, al punto que ha llegado el deporte, son centésimas que tal, pero yo no creo que para llegar a lo más alto tengas que tener desde que los niños empiezan, yo qué sé, zapatillas de 150 euros, o sea, o 200 euros o 300. Yo no lo creo, ¿sabes? Creo que hay otras motivaciones para llegar a lo más alto que no exclusivamente si llevan las mejores zapatillas, el mejor pantalón corto o si el pulsómetro es de no sé cuánto. No, no lo veo yo. Bueno, también me escuchaban mis padres y me dirán, hija, te estás volviendo igual de mayor y te acuerdas que y te decías, eres una carrota, pues a lo mejor estoy en ese punto. Pero es verdad que yo por mi propia experiencia creo que ahora mismo a nuestros jóvenes los colmamos de todo y y el deporte es de las pocas cosas en esta vida que no se compra con dinero. O tienes condiciones, esfuerzo y trabajo, o nunca vas a llegar a lo más alto por mucha zapatilla que lleves, ¿vale? Ujú. Ese es mi punto de vista, vamos. ¿En qué momento, de tu carrera, supongo que en más hacia el comienzo, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de que de verdad tienes posibilidades, de ser una atleta de élite y de llegar a lo más alto? O sea, ¿en qué momento dices: "Pues puedo"? He visto que, pues, a lo mejor, oye, puedo dedicarme a esto, puedo vivir de ello y puedo llegar, a lo mejor no pensar las olimpiadas, ¿no? Pero sí que decir: "Oye, pues a lo mejor valgo para esto". Pues yo no lo pensé nunca, la verdad te lo digo. O sea, yo, como te digo, mis motivaciones eran otras, pero sí que es verdad. Y yo empecé y en los primeros crosses, que en Vitoria no había más, como en el País Vasco, casi todo lo que había era cross, no había prácticamente nada de pista. Ujú. Y yo era de las que llegaba última, o sea, quiero decirte que mis iniciaciones tampoco fueron, o sea, yo no despuntaba como para decir voy a ser, ¿no? Yo tenía otras condiciones, que era muy trabajadora, muy luchadora, ¿sabes? Otras cosas que me ayudan a seguir arriba. Y sí que es verdad que como con 16 años, 17, que empezábamos a competir alguna prueba de pista un poco más rápida, pues sí que es verdad que obtenía mejores resultados que en el cross y tal. Y recuerdo que hubo una época muy como en el mediofondo español femenino, sobre todo porque había muy pocas mujeres, en que no había mujeres. Teníamos a Rosa Colorado, que en ese momento la habían sancionado por un problema de una medicación. En España también éramos muy torpes en cuanto a temas de doping y tal, De porque dopaje, la ¿no? gente no sabíamos nada, Ujú. entonces no se sabía nada en este país, entonces esa chavala se cayó de una valla, hacía 800 y 400 metros de valla, se rompió una mano, se fue a un médico de medicina normal y le dieron una medicación que luego en una competición le saltó positivo, por lo que te digo, porque nosotros íbamos con lo opuesto. Entonces, en ese momento desapareció lo poco que había en el medio fondo, yo tenía 16 años, 17, y el Campeonato de España juvenil quedé campeona de España. Pero vamos, que tampoco. Entonces ahí la propia Federación Española me llevó con la selección absoluta porque no había nadie a un encuentro internacional. ¿Vale? Y allí quedé tercera, me parece, en ese encuentro. Entonces, y era absoluto. Ujú. Entonces, ahí ya
ellos vieron mis posibilidades. Como te digo, yo era una persona de Vitoria, de pueblo, como yo digo, que jugaba con mis amigas en el patio, o sea, en ningún momento me planteaba esto como algo profesional. Entonces ellos me dijeron, Maite, ¿por qué no de vez en cuando te vienes a Madrid, te vamos viendo? Un mínimo seguimiento, lo que hacemos nosotros ahora con los jóvenes, Ujú. ¿sabes? Tampoco existía la residencia Blume como ahora, en la que se becaban y tal, pero sí que de vez en cuando bajaban con entrenadores en Madrid, me hacían un seguimiento, me marcaban un poco las pautas, que luego mi entrenador de Vitoria me llevaba, ¿no? Y entonces ahí empecé, y entonces ya me empezaron a llevar a más encuentros internacionales, a más cosas, y de ahí ya hasta que me planteé irme a Madrid a entrenar y ya de ahí se lanzó la carrera, ¿no? ¿Qué significa para, además, con este contexto que me estás contando, ¿no? De que nunca llegaste a, no a creer en ti misma, ¿no? Pero no a llegar a creértelo de verdad, sino que es un poco ibas a la marcha, ¿no? Se te daba bien, Sí. te ayudaban y más o menos así, ¿no? ¿Qué significa para alguien así, que empezó así y que, bueno, pues se le iba dando bien haber llegado a los Juegos Olímpicos? ¿Qué significa el haber llegado a lo mío? Pues como te digo, significa todo, porque es que ha sido toda mi vida, ¿no? Básicamente empecé a hacer deporte de alta competición, como te digo, con 17 años y he dejado mi vida, o sea, mi deporte con 36, 37 años. Y lo dejé para colmar otra necesidad que tenemos las mujeres, que es Ujú, la de ser madre, ¿no? Entonces, porque yo físicamente todavía podía haber aguantado unos cuantos años más, pero biológicamente ya era un momento crítico, entonces lo decidí. También es verdad que mentalmente me costaba mucho, psicológicamente aguantar la presión de las competiciones internacionales cada año, el entrenamiento, bueno, pues todo lo que requiere el hacerte mayor, ¿no? ujú. Pero para mí significa todo. O sea, yo cuando yo me iba de competiciones y volvía a mi casa, claro, mis padres, que son gente humilde, ¿sabes? Que vienen de Zamora, de un pueblo y tal, o mi propia familia, de repente que les saliera una hija que viajaba, que salía, que estaba todo el día con la maleta para arriba y para abajo, que en el fondo esa era la motivación que teníamos Ujú. al principio, ¿sabes qué te digo? Hacer algo diferente a lo que podían proporcionarte tus padres, que era Sí. viajar, conocer, o sea, todas esas cosas yo ni en ningún momento en mi cabeza me lo hubiera planteado, ¿no? Entonces, la oportunidad que me daba el deporte, para mí era todo. Entonces, bueno, pues eso. Y luego encima veías que ibas obteniendo resultados. Luego ya llegó Seúl, ser finalista olímpica. O sea, es que en ningún momento en mis sueños más, o sea, el haber soñado algo como eso nunca había estado en mi cabeza, ¿sabes? Entonces, bueno, pues claro, luego llega un momento que es la realidad, que ya se forma parte de tu vida, ya es la realidad. Soy esto, Ujú. he conseguido esto y puedo vivir de esto y puedo seguir haciendo esto hasta que por edad se acabe, ¿no? Pero es verdad que era todo como un sueño, ibas pasando etapas, ibas viviendo cosas y disfrutando de cosas que de ninguna otra manera hubieras podido disfrutar en una familia normal como era la mía, ¿no? Hay algo que has comentado ya, que es, aparte de por qué querías ser madre, ¿no? Las razones ya que se te iba acumulando la presión y ya es demasiado duro, quizá, ¿no? Y era una de las preguntas iba a ser esa, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro de ser deportista de élite? Mira, al principio abandonar mi casa, Ujú, ¿sabes? Cuando vine a Madrid, abandonar mi familia, porque tú te metes ya en una residencia en la que la presión del deporte es altísima, porque hay gente como tú de atletismo, pero también hay de otros deportes, porque la gente se lesiona, porque ver al de al lado que está lesionado y que está deprimido, porque, o sea, ¿sabes? Cuando tú no estás bien y estás lesionado, o sea, el cambiar tu casa por una residencia deportista, por mucho que te lo hicieran todo, que era muy fácil, ¿sabes? Te dan de comer, te lavan, no sé qué, tu objetivo solo tiene que ser entrenar, ujú, pero te desvinculas mucho a nivel emocional. Luego creas una mini familia con la gente con la que convives allí, pero hay un proceso para todo eso que cuesta mucho. Entonces, eso es duro. Yo soy la mayor de 5 hermanos, entonces abandonar mi casa y dejar a mis hermanos, a mis padres, todo mi entorno, mis amigos, eso es muy duro, habituarse. Entonces, ese es el peor momento. Yo creo que de eso. Y luego, el ser el mejor en tu país en un momento en el que hay poco atletismo también es una presión muy difícil, porque todo el mundo espera a que no te lesiones, a que todos los años sean iguales y influyen muchas cosas la parte de lo físico, como estamos hablando, lo anímico también, somos personas, entonces hay años en que uno por determinadas cosas, por temas personales, ujú. por temas, ¿sabes? Uno no puede rendir lo mismo, no está igual, y claro, todo el mundo está centrado en ti, en que tú tienes que obtener resultado, porque a lo mejor en aquellos momentos pues tenemos posibilidades de estar en una final mundial o olímpica muy poca gente. Entonces, ¿sabes? Entonces,
te presionan y tú te autopresionas. Y entonces eso es muy difícil, yo creo que es lo peor. Y luego el momento de la despedida, del final, también es fastidiado. Tienes que estar un tiempo, yo lo hice bastante bien y yo creo que Ujú. fui, yo viendo lo que han vivido otras personas y sabemos de todas las personas que después de que han dejado el deporte, cómo lo han llevado y no lo han llevado demasiado bien. Yo creo que yo me preparé mentalmente para que esto se iba acabando y 2 o 3 años antes de tomar la decisión yo ya iba viendo y preparándome para el después, mentalmente sobre todo, ¿no? Porque sí, porque sabes que luego ese momento es muy, muy, muy difícil. Difícil porque pasa de ser una estrella, que todo el mundo te esté dando palmaditas en la espalda, que todo el mundo se quiere hacer la foto, a, como te digo, a que viajas, entras, sales, a que tienes una vida muy repleta y muy llena, a de repente encontrarte en la nada. Y en este país, por desgracia, no hay nada para el después, ¿sabes? Entonces, yo lo digo en mi deporte, hay en otros deportes que se pueden compaginar esto. De hecho, las generaciones de ahora yo las admiro porque son capaces de entrenar y de muchos de ellos de hacer una carrera como medicina o arquitectura, cosas así, que son muy exigentes y aún así poder estar a un determinado nivel en el deporte y compaginar las dos cosas. Yo ya te digo que yo admiro a esta generación en cuanto a los que están ahí en la élite, ¿sabes? Aunque no sean campeones olímpicos, pero poder eso y pensar también que luego esto se acaba y poder llevar las dos cosas es complicado. Pero nuestra generación era eso, tú acababas y se acababa, no había nada después. Y mucha gente había empezado, por ejemplo, las niñas de gimnasia, habían empezado con 12 años, con 13, con 9. Sus carreras deportivas acababan con 20, como mucho. Y a los 20 no tenían nada, porque no han podido estudiar, porque no han podido hacer nada, porque antes no había las ventajas. Cuando hablábamos al principio de que las diferencias, por ejemplo, pues esto sí, ahora la gente que está en la residencia, que está en un determinado nivel, les permiten estudiar bachillerato, tienen horarios adecuados para ellos, y son compatibles con sus entrenamientos, en las propias universidades. Hay plazas para gente de alto nivel, les aplazan los exámenes para que no les coincida Ujú. con competiciones internacionales, o sea, en eso hemos ganado, afortunadamente. Pero entonces no había nada. Tú acababas el deporte y estabas en la nada, ¿no? Y ese momento es muy, muy complicado. Claro, pero el tema de que ahora, compaginen con una carrera, Ya, es quiero decir, ¿es básicamente por miedo a quedarte sin nada después? claro, bueno, hombre, lógicamente, es que lo que te digo es que no hay ningún tipo de ayuda. Entonces, la gente que hace deporte ahora mismo saben que luego tienen que tener un futuro. Y si es difícil para alguien que está estudiando y que termina su carrera el encontrar un trabajo después, imagínate para alguien que está haciendo deporte y que tiene que aplazar su carrera a después o hacerla, pues, lo que decimos, online o de otra manera porque no puedes compaginarla, es muy complicado. Y entonces, ahora decimos: es que no tenemos", claro, pero es que volvemos a decir, ¿quién le asegura, a un chaval, le dice: "A ver, tú, vale, tú tienes mínimo para una olimpiada. Durante estos 4 años te vas a dedicar exclusivamente al deporte, ¿vale? Y después, cuando dejes el deporte, vamos a hacer todo lo posible para que puedas recuperar tus estudios y terminar tu carrera, para que tú tengas un puesto de trabajo, pero durante este tiempo vas a dedicarte exclusivamente en el deporte". Esto nunca en España se ha hecho. En otros países, en mi generación, yo me acuerdo en Italia, que a lo mejor no es lo que tú quieres, pero en los italianos, todos los chicos y chicas que hacían atletismo de alto nivel, terminaban por ser carabinieris, o sea, o policía, tenían Ujú. plaza, seguro por ahí que acababan en el deporte. Entonces, a lo mejor tú no es lo que quieres, pero sabes que si quieres dedicarte al deporte, el día que tú acabas, tienes tu futuro asegurado, por lo menos económicamente, que luego puedes optar a ello o no optar, o decidir, bueno, pues voy a entrar, pero mientras tanto me voy a preparar para otra cosa, para buscar, ¿sabes? Pero tú puedes dedicarte al deporte en los años que hay que estudiar y que hay que hacer otras cosas y preparar tu futuro, dedicarte exclusivamente al deporte porque luego tienes una salida. Entonces no la había, ¿sabes? En España no lo había. Entonces todos nos la jugábamos si te iba muy bien, intentar tener 4 ahorrillos para poder tirar lo más posible y a ver si luego alguien se apiadaba de ti y te daba una posibilidad. Yo en ese sentido he tenido mucha suerte, porque yo terminé mi carrera deportiva, tuve mis hijas y luego la federación me llamó para trabajar en la nacional con las categorías menores, o sea, pero como yo, ¿sabes? Yo no me puedo poner como un ejemplo porque yo tuve suerte, pero no todo el mundo ha tenido. Yo he tenido muchos compañeros que han terminado el deporte y que se han visto con una mano delante y otra detrás, atletas de mucho nivel. Y te puedo decir mi mejor amiga, que es Blanca Lacambra, una atleta de 400 que fue subcampeona del mundo en pista cubierta en 200 metros, que fue parte de la selección muchos años, que tuvo récord de España hasta que entró Sandra Mayer. Esa chica dejó el atletismo, se volvió a Vitoria
y durante muchos años está buscando la vida porque no tenía nada después, ¿sabes? Y los ahorros del deporte, más siendo mujer, del atletismo y más siendo mujer, duran muy poco. Eso lo O sea hablaremos que luego. Y además no es como el fútbol, porque, hay que decir, no es como o el baloncesto. El baloncesto no tanto, pero también. No son contratos que te vayan a dar 40 años de vida. Que luego cuando te no, total. retiras vas a vivir para siempre. Es que no va así. No, no, que es lo que Hombre, no. a ver, ha habido gente que sí, el mismo Fermín Cacho, ¿no? Ujú. Claro, pero ha sido campeón olímpico y Campeón también es olímpico, verdad. claro. Estoy hablando de deporte masculino y deporte femenino, que también en mi generación había muchísima desigualdad en cuanto a lo que te pagaban los clubes, las marcas deportivas, las competiciones, no tenían nada que ver los cachés que tenían los hombres con los que teníamos las mujeres. Entonces, hombre, si eres un Abelantón, Martín Fiz, Fermín Cacho, atletas que, bueno, pues Martín con la maratón, ya sabemos lo que se ganaba antes en la maratón, Abel lo mismo, y Fermín, esos atletas, sabes que hicieron mucho dinero en ese momento y supieron invertirlo, ¿vale? Entonces, muchos de ellos están viviendo de los réditos de los negocios que montaron en su momento, pero eso estamos hablando de cuatro atletas en un plantel que estamos hablando de atletismo de tantos años, de tantos los que hemos pasado y de atletas de un determinado nivel. No estamos, no campeones olímpicos, pero sí de atletas finalistas y de atletas que estaban ahí peleando por intentar conseguir medallas, ¿sabes? Aunque luego nunca consiguieran ser los primeros, ¿no? De esto de las diferencias económicas y demás, me interesa mucho, lo hablamos luego. Voy a rescatar un tema que has soltado antes, que es el de la salud mental, que sí quiero hablarlo contigo. Desgraciadamente es un problema que está en auge ahora mismo y el deporte no se salva, por supuesto, el deporte también está pasando. Hace muy poco ha sido el caso famoso de Simone Biles, hace muy poco, ¿no? Pero lo más reciente, ¿no? De que incluso abandona unas Olimpiadas, que es el sueño de un deportista, solo por priorizar su salud mental, ¿no? En España hemos tenido algunos casos como Paula Badosa, por ejemplo, la tenista, octava en el ranking mundial y, bueno, también comentó públicamente sobre todo esto. Pero en tu época sería diferente, seguro. Y quisiera saber cómo se veía esto en tu época y si alguna vez tú has pasado por una situación parecida o has conocido a algún compañero que haya pasado por una situación complicada de salud mental. Pues sí, yo afortunadamente en ese sentido no he tenido mucho problema nunca, ¿sabes? Yo sí que es verdad que si yo le tengo que agradecer algo a mi familia, quizás de por donde venimos, es que siempre me han sabido hacer ver lo que era, ¿sabes? Disfrutar del momento que estaba viviendo, pero sabiendo que eso se acababa, sabiendo que poner los pies en el suelo y no subirnos a las nubes, porque es muy fácil, Ujú. ¿sabes? Porque luego la caída, o sea, mis padres siempre me han llevado por el tema de la humildad, la tranquilidad, el saber que esto es un periodo, que esto se acaba y que luego queda el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ahí ya te digo, a mis padres les tengo que agradecer muchísimo en ese sentido, en haberme hecho ver que esto no es la realidad de la vida, es una realidad durante una época de tu vida, pero que esto no es la realidad del resto de tu vida, entonces que tienes que tener los pies en el suelo. Pero hay muchísima gente que eso no lo ha sabido ver, entonces ha vivido el momento del triunfo y del esto ¿sabes? Con la euforia de lo que supone y que todo el mundo tienes ahí, pero claro, todo eso es muy complicado mantenerlo en el tiempo, porque como te decía antes, todos los años no son iguales. Y vivir la presión de que todo el mundo esté encima y que todo el mundo te exija y que todo el mundo es muy complicado. Y si para todo en la vida dependemos de nuestra mente, ¿sabes lo que te digo? Y afortunadamente y desgraciadamente hay gente que somos mucho más fuertes mentalmente, pero hay otra gente que no lo son y ya no estamos hablando de la presión del deporte en cualquier faceta de nuestra vida, Ujú. pues si encima te metes en un mundo tan competitivo como es el deporte, en el que es una exigencia continua tanto en el entrenamiento como en la competición, todo el mundo no está preparado para eso. Y ahí es otra del compendio de lo que hace, como digo yo, el deportista de alto nivel, que es que tienes que tener un físico bueno, pero una mente mejor. Entonces, no todo el mundo está preparado para ello, ni es capaz de soportar esa presión. Esa es la diferencia entre, como digo yo, pues eso, el ser un atleta de alto nivel durante mucho tiempo o el ser flor de un día, que Ujú. se dice. Entonces, es muy difícil. Yo por eso siempre, cuando la gente me dice, la residencia, tal, yo le digo, a los chavales hay que intentar que hagan el deporte en sus entornos, en su familia, lo más cercano a su entorno familiar y personal. Que hoy en día, como estamos diciendo, se ha mejorado tanto en instalaciones en todo nuestro país, ¿sabes? Hay en determinadas zonas en las que no, ¿vale? Pues eso si hay que llevarlo, se lleva. Pero sobre todo hay que intentar que todo el mundo haga deporte en su entorno, porque el entorno personal es tan importante como el entorno
para el entrenamiento, ¿sabes? Es algo que has Eh, comentado, lo del tema de la presión, ¿no? Es Mm, que es que hay mucha, pero es que tampoco te puedes permitir no presionarte porque no eres tú. O sea, aunque tú te lo quieras tomar de otra manera, es que hay todo, es que los medios ujú, de comunicación, y eso antes en nuestra época había, pero menos, pero es que ahora es como, ¿sabes? Todo el mundo, lo que estábamos diciendo, mira, lo estamos viendo. Esta forma de comunicación antes no existía, ujú. entonces ahora es todo el mundo está, si no sales en los medios no existes, si no eres, ¿sabes? Si no obtienes un buen resultado no existes como deportista. O sea, es todo. Entonces, y luego las becas, cada vez hay menos dinero, entonces cada vez el nivel que tienes hay que tener para conseguir un mínimo económico Ujú. para poderte mantener, aunque sea solo la época en la que estás haciendo deporte, es exagerado. Entonces, tienes que hacer unas marcas tremendas, tienes que hacer unos resultados tremendos para obtener una beca que luego encima no te dan casi ni para comer. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando de otro deportes, ¿no? Entonces, todo eso te conlleva a una presión diaria que es muy difícil, por ejemplo, de soportar si tú no estás en un entorno, como digo, con tu familia y con tu gente que te sepan disuadir o alejar un poco de estar todo el tiempo pensando en lo mismo, en deporte, en resultado, no sé qué. Es muy, muy, muy complicado, es Y muy tú estás difícil. hablando de hacer marcas y de becas, pero es que yo no me quiero imaginar la presión que sientes cuando estás en unas Olimpiadas. O sea, ya no es el me van a becar, es que encima ya cuando estás en el top, un país detrás Claro, tuya, tienes que hacer lo que te espera que hagan de ti, o sea, es que no puedes fallar. Entonces, claro. debe ser, y Sí, yo no, creo, estamos hablando de otros niveles, es que, claro, es es que la que, presión toda, o sea, toda. Es que lo que te digo, los medios de comunicación, el propio país, el propio público, tu propio entrenador, yo qué sé, todo el mundo, todo, tu propio entorno. O sea, ya no te digo la familia, claro, que la familia es más por corazón que por, que por otra cosa, pero sí que es verdad que es complicado, es muy complicado. Y de hecho yo antes no existía la especialidad de psicología deportiva, yo ujú, cuando empecé, yo creo, además te lo digo yo personalmente, yo cuando mis compañeros algunos decían: "Voy al psicólogo", yo decía: "Pero, ¿y esto para qué va al psicólogo?". O sea, no podía entenderlo porque lo que te digo, yo he sido de otra, o sea, yo no voy a decir que soy mentalmente más fuerte, no lo ajá, voy a decir. sí, vale, vale. De verdad que he sido capaz de llevar las cosas de otra manera, de tomarme las cosas de otra manera y de procesarlo de otra manera. Pero todo el mundo, como estamos diciendo, no es así. Ujú, Y yo lo veía y yo decía: "Psicólogo deportivo, ¿y para qué van estos al psicólogo deportivo?". Que al final en mi generación se convertía más en un psicólogo de amorillos que de otra cosa, ¿sabes? Era como, le iban a contar sus penas de amores más que de sus penas deportivas, porque no estaba tan especializado, ¿sabes? Porque somos niños, o sea, fíjate, cuando entran en una residencia de deportistas, entran chavales con 17, 18 años que todavía no están mentalmente formados y que les afecta lo personal más que lo propiamente deportivo. Entonces, en esa época que no había tanta especialización de psicología deportiva, ya te digo, al final se convertían en otro tipo de psicólogos. Pero ahora yo lo entiendo y entiendo que tiene que existir esa carrera y entiendo la labor que hacen y de verdad que tienen que existir porque el sometimiento o sea, psicológico que hay de un deportista para llegar a lo más alto, o que estás acompañado de un entorno personal y familiar que te llevan y que te ayudan, o si no, la gente que está en centros de alto rendimiento tal, tienen que tener una figura como un psicólogo que les ayude para todo, ¿sabes? Para superar esos momentos difíciles de presión. Y bueno, luego ya no hablemos si te lesionas o tienes que tirarte un periodo que no puedes entrenar o lo que sea. En una residencia, en un centro en el que todo el mundo está entrenando, todo el mundo está hablando de resultados o de cómo estoy físicamente y tú estás allí sin poder hacer nada. Que eso también entra dentro del deporte, la lesión va acompañado ujú. con el deportista. Entonces, soportar eso es complicado, sí. ¿Crees que debería entrenarse igual o incluso más en la salud mental que otros aspectos como, pues no sé, en el atletismo, la resistencia, la fuerza, la velocidad? Absolutamente. O sea, absolutamente. Te quiero decir que por eso digo que ahora mismo sí se hace, ¿eh? Ahora mismo en todos los centros de alto rendimiento hay psicólogos deportivos, así como a nivel académico también tienen tutores, como todo, también hay psicólogos. Ujú, Pero eso en mi generación no había, ahora lo hay. Casi todas las federaciones tienen su propio psicólogo deportivo y dentro de los centros de alto rendimiento también los hay, porque se ha demostrado con el tiempo de que es absolutamente necesario. Es como antes casi no le damos importancia a la fisioterapia o al masaje, ¿sabes? Y sobre todo cuando estábamos en tu pueblo que entrenabas y cuando estabas cargada, pues eso, no sabíamos ni que existía el hielo, ¿sabes? O sea, claro, es verdad. Entonces,
Pues en todas esas cosas, claro que ha evolucionado mucho, ha evolucionado, pero vamos, radicalmente. Y entonces ahora se ha dado cuenta, tiene en cuenta que eso, pues que igual de importante es para un deportista la fisioterapia o los masajes o el mantenimiento físico como el mantenimiento mental, ¿no? Ujú. Hilando un poco con el tema de cómo se veía en tu época ciertas cosas, ¿no? Y los pensamientos que existían en tu época con los que existen ahora, me gustaría tratar contigo el tema de la situación por la que pasa el deporte femenino, ¿vale? Y cómo tú, en tu carrera profesional, lo viviste, ¿no? Todo desde una perspectiva de género. La pregunta es clara. ¿El deportista de élite... Es decir, ¿es más difícil ser deportista de élite si eres mujer que si eres hombre? A ver, yo creo que no. A ver, si lo vemos desde el punto de vista meramente deportivo, Ujú, no lo creo, ¿vale? Porque hoy en día el tratamiento, y bueno, y más ahora que estamos con el tema Bull Mujer. Entonces, no lo creo, ¿vale? Yo sí que es verdad que están acompañados cosas, como te digo, hay menos clubs femeninos, hay menos dinero para el deporte femenino, pero de lo que es meramente físico, no. Sí, había entrenadores igual, escuelas de deporte para mujeres, o sea, escuelas deportivas en las que entran igual mujeres que hombres, entrenadores igual para mujeres que para hombres, o sea, competiciones igual para hombres que para mujeres, ujú. hay el mundial, olimpiada, tal, no sé qué, hay igual para hombres que para mujeres, las becas por lo menos en mi deporte, en otros no lo sé, pero creo que también si obtienes tal resultado, la beca es proporcional igual, por ejemplo, en el atletismo, la beca es igual para hombres que para mujeres, si el resultado es el mismo, ¿vale? Entonces, no lo creo que sea más diferente. Otra cosa es fuera de lo que es la propia federación, estamos Exacto. diciendo. Los clubs, los patrocinadores, lo no sé qué, en mi generación era un abismo hombres y mujeres. Pero si te olvidas de la parte material, lo que es la parte deportiva como tal, yo creo que hoy en día tenemos las mismas posibilidades, y la había en mi generación también, las mismas posibilidades hombres y mujeres. Ahora, que esté añadido que eso, claro, un patrocinador dice, claro, es que por ejemplo, si hago una competición, por ejemplo, una carrera popular, me da igual, la participación son 1000 hombres y 50 mujeres. Por supuesto que es más difícil conseguir un buen resultado en hombres porque hay 1000 que en una mujer que son 50. Los premios tienen que ser diferentes. Eso es otra forma, ¿sabes? De valorar, o sea, darle el valor al deporte. Pero si estamos hablando de una Olimpiada, hay unas mínimas, si tú las haces más, ¿sabes? Los clubs funcionan igual para hombres y para mujeres. Un entrenador no te dice porque si eres mujer no te voy a entrenar. Las becas, lo que digo, a nivel nacional son las mismas. Yo no creo que haya tanta diferencia de género. Eh, a lo mejor algunos deportes que básicamente han sido deportes valorados como hombres o tenidos en cuenta como masculinos toda la vida, estamos hablando de fútbol o otros Ujú. deportes, en los que a lo mejor sí que encuentran, porque todavía queda trabajo por hacer, pero hay muchos deportes en los que llevamos años y años y años con un tema de igualdad, ¿no? Claro, es cierto además que lo que has comentado, que tu deporte es concretamente un deporte mixto. Claro, Más sí, 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 y sí. siempre lo ha No. sido. Entonces, concretamente es verdad que tu deporte a lo mejor... Pero sí que te he escuchado alguna vez Bueno, decir... Dime, pero dime. escucha, pero el balonmano, llevamos años y años, años con la selección de balonmano sin problema. Ujú. En waterpolo femenino estamos teniendo resultados buenísimos con el waterpolo femenino. Estamos hablando de gimnasia, la gimnasia no es masculina y femenina, pero hemos tenido, ¿sabes? Aunque sea, pero los tenemos como todos los demás deportes por separado y ha habido gimnasia masculina y femenina toda la vida. Hemos incluido ahora mismo los hombres en la sincronizada. Ahora hay hombres ya que se están incluyendo. Es verdad que ha habido deportes, es que estamos hablando solo del tema mujer, pero ¿por qué en la sincronizada no ha habido hombres hasta ahora? Y ahora los hay. Quiero decirte que todo esto es un proceso, pero no solo un proceso en España, es un proceso a nivel mundial y hay deportes, como decimos, que por tradición han sido de hombres y que a lo mejor están costando un poquito más que vayan entrando, pero no creo que tenga, que vuelvo a repetir, no creo que tenga que ver más con lo deportivo que con todo lo demás, ¿no? Una chica que hoy en día quiere hacer fútbol encuentra una escuela deportiva para hacer fútbol. Un chico que quiere hacer waterpolo hoy en día encuentra una escuela deportiva para empezar a hacer waterpolo. ¿Sabes?
O sea, el patinaje artístico, yo qué sé, si es que yo creo que, que hoy en día ya hay igualdad prácticamente en todos los deportes. Es, ju- es justo lo que has dicho, porque alguna vez te he escuchado decir que tú lo enfocas, si hay alguna diferencia, tú la enfocas más al tema social. El tema de Sí, cómo la gente lo ve más que al tema deportivo, más que a las posibilidades, porque tú, de entrenadores, de competiciones, de instalaciones, es más al tema social, ¿no? Que es a lo mejor lo que deberíamos mejorar. Te escucho decir alguna vez que el problema está eso, más en lo social, más en que se tiene que empezar o ya se está empezando, ¿no? Hace tiempo. Pero se tiene que empezar a aceptar que una mujer puede ser deportista profesional, puede vivir de ello y que su entorno se tiene que adaptar a él. totalmente. Totalmente, o Pasó sea. con la halterofilia, por ejemplo. Hasta hace Ujú, 4 días no había mujeres en la halterofilia. Y yo, mira, yo cuento esto concreto, un caso concreto. Yo tenía una compañera que empezó a hacer atletismo conmigo cuando éramos crías, teníamos 14, 15 años, y yo me acuerdo que sus padres en un momento dado la sacaron y dijeron que la iban a llevar a hacer gimnasia rítmica, porque el atletismo para las mujeres definía demasiado los músculos y se le ponían las piernas como los tíos. O sea, es verdad que hace muchos años de esto, pero ujú. quiero decirte que el concepto que tenían las familias del deporte que podían hacer las mujeres, los hombres, condicionaba lo que tú podías hacer. Y eso que parte de la propia familia conlleva a que los estamentos más altos del mundo del deporte no hayan invertido o no hayan intentado equiparar porque desde las propias familias estábamos intentando, o sea, hacíamos que nuestros propios hijos no optaran por la opción que ellos querían, sino por la que nosotros consideramos que para ellos era mejor. Entonces, pues ese es un caso que imagínate, si tuviese a una niña de gimnasia deportiva, imagínate cómo tiene las piernas en Ujú. comparación con la de atletismo, pero son los conceptos de lo que teníamos en las propias familias, ¿no? Entonces, tú, hasta ahora, tú dile a una mujer, a una familia que lleva a su hija a hacer fútbol y te diría, mi hija haciendo fútbol, eso es un deporte de hombres. Aunque hubiera habido una escuela femenina de fútbol, nunca hubieran llevado a las niñas porque la propia familia no consideraba ese deporte como un deporte femenino. Entonces, quiero decirte que llevamos muchos años en el tema de las familias y de la propia educación, ¿entiendes? Que es desde el punto donde más hincapié hay que hacer en el cambio, ¿sabes? Más que las propias instituciones, que también, Ujú. pero las propias familias, que son las que condicionan a los niños, tú vete para aquí o vete para allá, cuando inician, ¿no? Entonces, pues ahí hay que empezar a hacer un hincapié. Y luego, claro, es verdad que las instituciones tienen que poner las pilas, pero yo lo digo siempre, ¿tú cómo puedes crear una escuela de fútbol femenino si cuando creas la escuela te llevan 3 niñas? ¿Sabes cómo te digo? Entonces, también estamos condicionando también a los demás estamentos. Luego ya no estamos hablando del deporte de alta competición. Ahí ya habría que a lo mejor lavarle la mente de unos cuantos. Pero esto desde el inicio no lo hacemos bien, quiero decirte, ¿sabes? Entonces, hablamos de igualdad hombres y mujeres, pero tenemos que empezar por la igualdad en la propia familia, O sea, ser más antes en el que tema social y en el tema familiar y en el tema de amigos ¿no? Y lo que exactamente. dices tú, en el momento en el que sí se acepta, por lo que sea, encima la mujer solo por ser deportista de élite es más masculina o es menos femenina que una mujer normal. Solo por ser deportista de élite. O Pues, vale. sea, es que. Pues a mí que me den todo lo masculina que soy yo, no me importa. O sea, ¿sabes? A mí me da igual. O sea, a ver, yo creo que he tenido una vida fantástica. Yo creo que no he sido ni más masculina ni más femenina que nadie. He sido como, yo creo que aunque no hubiera hecho atletismo, hubiera sido igual como soy. Tengo una familia, mis hijas, por ejemplo, tengo 2 hijas y mi hija mayor es de las que no sale sin pintarse la raya del ojo de casa, y Ujú, sin embargo la pequeña no es del vaquero. Quiero decirte que no creo que tenga más que ver con el deporte, sino con la actitud de cada persona. Y el deporte, pues eso, también el deporte se acaba a los 35. Anda que no te quedan años para pintarte el ojo. O sea, no pasa nada, absolutamente nada. Y yo completamente. creo que lo más importante en esta vida es ser persona, por encima de si eres más masculina, más femenina o más alta, más baja, más guapa, más fea, más gorda, más delgada. Completamente. Creo que por encima de todo, lo más importante es ser persona. Tú has trabajado con categorías inferiores. Y en cuanto a deportistas entre 14 y 18 años, más o menos en la adolescencia, los que más dejan el deporte suelen ser siempre las mujeres. Y seguramente Sí, esté relacionado con eso. Me parece sí. que hasta un 75% de las licencias federadas son de hombres y un 26% de mujeres. O sea, es que todo viene de lo mismo, ¿no? O sea. Seguimos, mira, fíjate que han pasado años y yo este discurso lo decía yo en mi generación, ¿vale? Y ya han pasado 35 años y lo sigo diciendo ahora.
todavía queda ese punto, lo que estamos hablando del tema de las familias, pero también queda ese punto del tema social. Está muy bien visto por parte de las mujeres tener un novio que es deportista, que todos los fines de semana compite, le voy, le aplaudo y presumo de mi novio que es campeón de España, de mi novio que juega al fútbol y lo hace fenomenal, me voy con las amigas a verle y a aplaudirle, pero sin embargo, ¿sabes? Todavía llega esa edad y lo vemos fatal, el que tu novia se vaya el fin de semana y no esté contigo para que la puedas lucir con los amigos, se vaya a competir a un campeonato de España, a un no sé qué, a esto, para arriba, para abajo, tal. Es que todos los fines de semana cuando podemos salir, tú estás por ahí de competición ya, pero es que esta soy yo. Entonces, mientras nosotras mismas ese punto no sepamos marcarlo, y el que la persona que quiera estar a tu lado tendrá que estar con todas sus condiciones y con todas sus consecuencias, pues al final llegaremos a ese punto en que nosotros dejaremos de ser nosotras mismas para ser lo que la persona que tenemos al lado quiere. Entonces, ahí la culpa la tenemos nosotros. Entonces, cuando hablan de temas de igualdad, es que la igualdad tiene que empezar por nosotras mismas. Es que nosotras mismas permitimos que en algunos momentos de nuestra vida nos condicionen más las relaciones personales que las propias gustos y preferencias personales tuyas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un punto, habrá muchos más, pero ese yo creo que es uno de los grandes puntos que conlleva a que dejen el deporte a los 17 años, 17, 18, más mujeres que hombres. Bueno, aún así se está trabajando en ello, ¿no? Va Hombre, mejorando, lógicamente, claro, va mejorando y queda mucho camino, pero bueno, por lo menos no. hay aspectos que se tarda poco en cambiar y hay aspectos que son de tradición que cuesta mucho, mucho, mucho cambiar. Exacto. Bueno, cambiando un poco el tercio, Ah, alguna vez te he escuchado decir que también hablar de la llamada medallitis, ¿no? O fiebre de medallitis en España. Cuando hablas de que existe medallitis en España, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a que si tú no consigues una medalla en un gran campeonato, tú no existes como deportista, ¿vale? Entonces, nadie valora el trabajo y el esfuerzo que hay hasta poder llegar a hacer una mínima para una olimpiada, en que estar en una olimpiada, cuando tú llegas a una final, son los 8 mejores del mundo, y para eso en cualquier otra cosa de la vida, estar entre los 8 mejores del mundo sería la repanocha, por no decir un taco, Ujú. ¿sabes? Pero sin embargo, en el deporte, si no eres medalla, no existes. Si tú eres cuarta, yo fui cuarta en un mundial por milésimas, no existes. O sea, y vuelvo a repetir, a lo mejor en mi generación, que había menos, que bueno, en mujeres éramos muy pocas las que Ujú. obteníamos resultados, valoraban un poco más por esto. Yo tengo, como tú decías antes, yo tengo todavía un récord de España desde el año 88. Ha llovido, ¿vale? Entonces, pero a nivel institucional, sobre todo a nivel institucional, tú no existes. A nivel de medios, tú no existes. Si no eres medalla, no existes. Entonces, ese es el problema. Nosotros, te decía antes, en el atletismo nuestro nivel medio ha subido una barbaridad. Tenemos muchísimos más atletas, muchos más niños que practican, muchos más atletas con posibilidades de estar en finales, ¿sabes? Como te digo, entonces tú ves la trayectoria de hacer, a lo mejor teníamos, vea, cuando estaba Fermín o estaba yo, a lo mejor teníamos 3 medallas, la de Fermín, la de Martín y la de Abel, 3 medallas, y luego teníamos no sé cuántos semifinalistas y una finalista que podía ser, ¿vale? Hoy en día a lo mejor tenemos 15 o 20 finalistas. Y en un momento dado, pues claro, también es verdad que tampoco había tantos deportes como ahora en los que se podía sacar medalla. Ahora tú vas y ahora sacas medalla en el rocódromo o sacas medalla bueno, en bádminton, en tal, sin quitarle todos los méritos del mundo Sí, sí. mundial, porque Ujú. para llegar al mejor del mundo hay un trabajo, como te decía antes, detrás, que todos, ¿sabes? Que tiene el valor que tiene. Entonces, pero claro, como existen otras posibilidades de sacar medallas en otros deportes, cuando tú tienes un deporte tradicional como el nuestro, en el que llevamos toda la vida y hemos tenido épocas en las que teníamos, pues eso, como te decía antes, 3 tíos que te sacaban medallas, pues ahora mismo, aunque tú puedas decir, tengo 15 atletas que están entre los 8 mejores, para la gente en general, y claro, la gente, no sé, es que no sé cómo decirlo sin ofender al mundo, pero para las instituciones no existes, ¿vale? Y para el resto del mundo, como lo único que te venden los medios es medalla y medalla y medalla y medalla, tampoco existe, ¿vale? Entonces, yo creo que en ese sentido el deportista en este país no está bien tratado.
no está bien tratado. Bueno, yo lo he visto, claro, te digo que soy de otra generación, pero yo lo he visto en otras generaciones. Tú veías la prensa italiana o prensa cualquiera, la alemana, lo que sea, y sus atletas, aunque no sean medallas, siempre buscaban la parte positiva del resultado del deportista para no hundirle psicológicamente. Sin embargo, nosotros siempre buscábamos el hundimiento puro y duro. Y no te das cuenta que por encima de deportistas somos personas y que las personas, ¿sabes? La mala crítica no todo el mundo la lleva igual y que le puedes hacer mucho daño, por eso por también la parte psicológica. Entonces, yo no estoy diciendo que tú alabes a un tío que podía ser finalista y que no lo ha hecho bien, ¿vale? Porque a lo mejor no ha tenido un buen día. Entonces, tienes que buscar siempre, sin mentir, pero nunca, no siempre la parte negativa, siempre la parte más positiva. Y vuelvo a repetir, hay que reconocer que la inversión que se ha hecho de deporte en este país, aunque ahora estemos como estamos, ha hecho mucho bien al deporte porque ha subido mucho el nivel medio de todos los deportes y en deportes más nuevos se obtienen medallas y en deportes de toda la vida se obtienen muy buenos resultados, aunque no tengamos las medallas. Por eso digo que este país es un país de medallitis, porque si no hay medalla no existes como deportista. ¿Y por qué las instituciones y los medios impulsan esa medallitis? O sea, quiero decir, tú has hablado de que otros países como Italia en su momento pues no lo hacían. Pues quiero decir, no sé qué de positivo se saca que los medios y las instituciones vendan eso. Yo creo que al final lo que haces es demoler psicológicamente a tus campeones y que no sean campeones. Absolutamente, pues porque somos así, los españoles somos así. No, es verdad. Es que nos gusta, todo lo de fuera es mejor que lo nuestro y nos gusta destruir por destruir. Es una pena, pero es así. Es Ah, una pena. hay una etapa en tu vida, bueno, un capítulo, más que una etapa en tu vida, por la cual te haces más conocida, sobre todo hacia la gente más joven y que no se queda al atletismo, que es tu paso por Supervivientes, ¿vale? Que no, bueno, no es tu paso por Supervivientes, es que además ganas el reality. No es que solo sí, además que ganas el reality, ¿no? Y me parece muy curioso simplemente, ¿no? Me parece curioso que estuvieras allí. No sé cómo acabas en un reality, cómo te llaman, cómo acabas en Supervivientes. Mira, es muy, curioso, no. A ver, tú no has dicho quién es mi marido, pero bueno, que para el público general que no sepa que yo estoy casada con Maldini, con el periodista deportivo de fútbol. Pues él estuvo en un programa en Pasapalabra y entonces los representantes que llevan a la gente a este tipo de programas le ofrecieron la posibilidad de ir a Supervivientes, ¿no? Claro, Julio es una persona que es imposible que se vaya 3 meses de su trabajo, de la tele, imposible. Y aparte que él no tiene no sé, él no se ve en un programa de estos porque no se ve capaz de soportar ese tipo de trabajo, de programa, perdona. Ujú. Sabe que yo ese programa lo he seguido siempre, desde la primera edición, porque siempre había algún deportista o alguno conocido. La gente en el mundo del deporte nos conocemos todos. Yo era amiga de Pello Ruiz Cabestany, que estuvo en las primeras ediciones, de Blanca Fernández de Ochoa, que en paz descanse, bueno, de Felipe, chico que hizo un chico que era nadador, que hizo la segunda edición de Supervivientes. O sea, yo siempre, de todos los que iban, como siempre metían algún deportista dentro del elenco que iba, pues yo los conocía a todos, yo les sigo todas las ediciones. Yo siempre lo había dicho. Ojalá me llamaran porque yo iría. Y entonces Julio les dijo al que lleva, oye, tú díselo a Maite que Maite va. Venga, hombre, que sí, que Maite va. Y nada, y me presentaron el primer casting y les debí hacer gracia porque me dijeron, venga, vale. Y fui a la segunda reunión y me dijeron, venga, si quieres, vas para adentro. Y yo, pues para adentro que me fui, tan contenta yo. Y así, pues la experiencia, la verdad es que está bien la experiencia de cómo se hacía entonces el reality. No, ahora mismo no iría, claramente, porque en lo que se ha convertido Supervivientes ya no es en el reality que yo viví, en el que no nos daban de comer, en que había supervivencia real, en el que se pasaba mal de verdad, en que se transmitían otros valores y se buscaba otra cosa en el reality que no fuera lo que se busca ahora. Sin meterme con que aquello fuera mejor o peor, ¿sabes? Ujú. Que te digo, pero el formato de ahora a mí no me gusta y yo no iría a esa edición, La- a esa ahora mismo, pero entonces, pues ahí estuve. las personas que han pasado por allí, evidentemente las personas que están relacionadas con la televisión, ¿qué van a decir, no? Pero aún así es verdad que las personas que no, que sois, pues por ejemplo tú, ¿no? Que sois aparte de la televisión, que no tenéis nada que ver, sí que generalmente cuentan que se pasa muy mal, que se pasa tan mal como parece o más. O sea, que no, que es un reality pues absolutamente real, ¿no? Al menos en No, las, no, como dices tú, en las tuyas. hasta mi edición. Luego ya a partir de mi edición, bueno, la siguiente,
que también la hicieron porque en Honduras cuando mi edición hubo un golpe de estado, entonces ya la siguiente no se pudo hacer en el mismo enclave, entonces los llevaron, no sé si fue a Guatemala o a otro sitio, no me acuerdo dónde se fue, a unos manglares, y es verdad que esa edición también fue muy dura, y ganó una chica anónima, entonces es verdad, sin no meternos con que cada uno con su casa hace lo que da la gana, la gente que ganábamos a partir de mi edición empezó el Sálvame ya extenso. El Sálvame solo salió para hablar de supervivientes en mi edición, que era Ujú. media hora de resumen. Y luego ya se fue alargando. Entonces hay que rellenar contenido. Y hay personas que ganan el reality que no llenamos contenido, porque mi objetivo en ese reality no era seguir vinculado a la televisión, sino vivir la experiencia de ese reality porque me gustaba y porque yo me consideraba suficientemente fuerte para poder aguantarlo, y era como un reto personal el ir a este tipo a este reality en concreto. Entonces, yo después ya había que rellenar, entonces yo y luego la señora que ganó la siguiente edición, que fueron mezcla de anónimos y famosos, una señora de Bilbao, también una señora mayor, que tampoco tenía nada que ver con la tele y que no iba a rellenar programas. Entonces, a raíz de esa edición ya cambiaron, y cambiaron el formato para vincular, para meter más gente de los realities que ellos tienen y tal. Se convirtió en otro tipo de concurso, no digo ni mejor ni peor, pero otro tipo de concurso. Entonces, yo por eso digo que a ese yo ya no iría. Entonces ahí ya empezaron, como eran todo gente de realities, no tienen el mismo aguante físico que podíamos tener la gente que íbamos antes. Entonces ellos no se pueden permitir mantener a esa gente sin comer como estábamos nosotros una semana buscándose la vida, porque muchos de ellos ni han hecho trabajo físico en su vida ni están para eso. Entonces ya les empezaron a dar comida, ¿sabes? Aunque eso fuera una ración diaria de comida, pero eso para una persona cuando llevas ahí una semana ya te salva la Uf. vida. Vamos, Y nos vamos, un... Y nosotros no comíamos más que lo que encontrábamos, ¿sabes? Y entonces, ya te digo que es otra forma, no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero ha perdido la esencia de lo que era el reality en un principio, y que yo viví, ya te digo, con mucha ilusión, con mucha motivación, y que a mí, porque ese concurso a mí me gustaba mucho. Tú estuviste casi 3 meses, me parece, ¿no? 80 y pico días, 83 días. Es- Bueno, desde que me Allí, fui de casa hasta que volví, 3. allí, tú has pasado como atleta tan profesional, ¿no? Y hasta donde has llegado, has tenido momentos límites físicos, pero ¿has sido de los peores momentos de tu vida? Eh, Hombre, físicamente se pasa muy mal, ¿eh? Porque cuando tú piensas que yo me fui con. También es verdad que yo cuando me dijeron que iba engordé, porque Ujú. yo quería ir a reservas porque sabía lo que me esperaba. No todo el mundo hizo lo mismo y luego se pasa muy mal si tú no vas preparado para eso, cuando quieres vender otra imagen diferente. Entonces, yo pesaba 65 kilos, yo llegué a pesar 52. Entonces, 13 kilos en 3 meses o menos, porque luego ya las últimas semanas nos daban batidos de proteínas y cosas para mantenernos, porque no podíamos, físicamente ya no estábamos, que no teníamos ni un gramo de grasa ni de nada, se nos estaba comiendo el músculo y ya todo. Entonces, se pasa muy mal. Y sobre todo porque, por ejemplo, por las noches, tu cuerpo sueña con aquello que necesitas. Es una cosa que la gente que lo haya vivido como yo lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe. O sea, yo había noches que solo soñaba con tartas todo el día, porque mi cerebro necesitaba azúcar sí o sí. O sea, otros días solo soñaba con chuletones. Entonces, tu cuerpo te está pidiendo en cada momento, a través de tu mente, aquello que está necesitando. Entonces, esa sensación yo como deportista no lo he pasado nunca, porque yo nunca he dejado de comer. Físicamente has podido pasar fatigas, Ujú. otro tipo de cansancio, el cansancio de eso, del ejercicio, de decir, estoy reventada, no puedo ni con mi alma. Pero esa sensación ¿cómo decirte? De que tus músculos no te aguantan, de que te duelen las articulaciones, de que no tienes fuerza ni para levantar un vaso. O sea, esa sensación por no comer, eso es muy difícil, que andas 10 metros y te cansas, que necesitas sentarte, que tienes que pasarte, la gente te dice, es que solo están tirados todo el día, es que si no estás tirado, durmiendo, descansando, tu cuerpo no es capaz de reaccionar, imposible. Es que nos metíamos a pescar 10 minutos al mar y tenías que salirte porque no físicamente no puedes. Esa sensación yo no la he vivido en ningún otro sitio que no sea ahí. Pero bueno, eso se soporta y se lleva cuando tienes una mente fuerte. Y supongo Eso sí. que, claro, evidentemente es lógico, ¿no? Que tú vinieras de ser atleta profesional, que como hemos comentado ya durante la entrevista,
no solo vas con un buen físico, sino con una buena mente, pues evidentemente te ayuda por encima de otros concursantes seguramente a llegar lejos. Sí, mira, nosotros, cosas que puedo contar del concurso sin Ujú, problema, es que nosotros todos los jueves antes de la gala pasaba el médico y el psicólogo. Pasaba un médico y un psicólogo. ujú, La que te han estado siguiendo con las cámaras y todo durante todo, y si te pasaba cualquier cosa extrema, venían y te ayudaban, pero por ejemplo, entonces tenías una reunión con ellos, te pesaban para ver cómo ibas perdiendo de peso, te medían los pliegues para ver si estabas muy seco. ¿Sabes? Ellos también se hacían una idea de qué te podían dar para la semana siguiente en cuanto a las recompensas de alimentos. Pues oye, estas necesitan ya proteína porque están tal, pues les vamos a meter en el premio carne o lo que sea, una hamburguesa. Bueno, pero también estaba la parte psicológica para que tú le fueras contando cómo pasa la semana, cómo te encuentras, tal, no sé qué. Y yo es verdad que a mí el psicólogo siempre me lo decía: "No me cuentes, si yo ya sé que tú psicológicamente estás bien". Pues yo lo único, ¿verdad? O sea, yo del concurso, aparte de lo físico, de ujú. lo del alimento, yo lo pasé muy mal porque yo me fui con mis hijas muy pequeñas. Son 3 meses que no sabes nada de tu casa, y mis hijas tenían, pues espera, 7 y 9, o 6 y 8 más o menos. Entonces, cualquier cosa que tú en tu casa, tu hija tiene un resfriado y le das un paracetamol y a la arrea, allí todo se hace un mundo, porque no sabes qué están viviendo ellos, cómo lo están viviendo, quiénes están, bueno, sabes que están con Ujú. con tus padres, con tus suegros, con tu marido, pero eso es lo que ir allí con hijos se lleva muy mal. Por lo que te digo, porque es que cualquier cosa que en el día a día es banal y simple, allí para tu mente es un mundo. Entonces, tienes muchas horas libres para darle vueltas a la cabeza, ¿sabes? Entonces, haces un mundo de todo. Eso es lo que peor se lleva. Y luego lo del alimento. Y luego hay otra cosa que se lleva muy mal, la convivencia. Por- Porque yo allí solo había otro deportista, que era Santi Abad, un jugador de baloncesto, que nosotros nos conocíamos de años de haber coincidido en Vitoria cuando él jugaba en el Baskonia. Ujú. Entonces, antes de que fuera Taures, y en galas de premios habíamos coincidido y cosas así, vamos, nos conocíamos de eso, de galas de premios, poco más, pero que nos conocíamos. Entonces, y éramos los únicos que teníamos algo en común, algún tema de conversación común, pero es que el resto de la gente, ¿sabes? No tenían nada en común contigo. Entonces, era muy difícil mantener una conversación de 5 minutos con alguien que tiene una vida completamente diferente a la tuya y con una forma de ver la vida completamente diferente. Todos los que estaban allí conmigo buscaban un después en la televisión o una salida laboral a través de la tele, tú no. Entonces, ¿sabes? No tenía nada que ver. Entonces se lleva muy mal. Y cuando te falta la comida, cuando estás agotado todo el día, cuando encima no tienes nada que ver con la gente que tienes al lado y las conversaciones ya se vuelven un poco así, la tensión crece y se pasa mal. Sí, sí, la verdad que sí. No son 3 meses, ¿no? Se te hacen pasar un año, ¿no? Te tiene que pasar Sí, los sí, días bueno, como al si principio fueran. cuando eres mucha gente, pues bueno, pues Ah, hablas 2 cierto, minutos con esto y cierto. ya, ¿sabes? Como se pasa el día, pero cuando ya empieza a reducirse el grupo, encima ya se empieza a ver más la final y a todo el mundo hay estrategias de quién, para ver quién se queda al final y Sí, sí, cómo sí. podemos hacer para que este se vaya y ganar nosotros. Ya se junta todo lo que te digo, se junta el que ya no tiene nada que ver contigo, el que no has comido, ya estás al límite, en que llevas 3 meses allí ya deseando que eso se acabe y ya estrategia, entonces el último mes es horrible. Yo lo recuerdo de verdad en ese sentido, la verdad que es difícil y es duro, sí. ¿Qué es lo primero que comiste cuando llegaste a Madrid? ¿Te acuerdas? Bueno, te acordarás seguro. Seguro. ¿Qué es lo que pediste tú de comida cuando llegaste a Madrid? Mira, Bueno, a España, yo sí, a Madrid. te voy a contar una cosa, es que no quiero echarme flores porque sí es verdad, no, es que es la realidad, aunque a alguien le parezca que soy un poco así, pero es verdad. Mira, el médico que teníamos, que te digo, teníamos, llevaba todas las ediciones anteriores como médico de este concurso. Entonces Ujú, había visto salir del concurso a todo el mundo, ¿sabes? Pues nosotros llegamos y 2 días antes de llegar a España te sacan de la isla y te llevan a un hotel en el que pasas una noche porque al día siguiente ya coges el avión para volverte, ¿no? Entonces, allá en ese momento el concurso se ha acabado, porque ya ahí ya se ha hecho todo el concurso. Entonces, ya ese día puedes comer normal lo que quieras. Entonces, yo me senté en una mesa con el médico y era un self-service y yo me senté y comí una pechuga de pollo y arroz blanco. Te lo juro, o sea, eso es lo que yo comí.
Entonces, el médico me miró así y me dice, Maite, ¿eso es lo que vas a comer? Digo, sí. Me dice, no eres tú, es que eres la persona, la primera persona en todas las ediciones que han salido que ha tenido una mínima de lógica a la hora de Claro. terminar el concurso. Porque es que ahora mismo si comes mucho más, te vas a poner enferma. De hecho, mis compañeros se atiborraron Ujú. porque claro, es que la mente Sí, te lógico, está diciendo: lógico. "Vas a comer y vas a ver". Entonces, se atiborraron, esa noche se pusieron malos, estuvieron todos vomitando, malísimos, tuvieron problemas de estómago durante todo el viaje, provocados, no de una úlcera, pero casi, Sí, sí, sí. de la razón de comida. Entonces, eso yo lo achaco siempre a la mente del deportista. Yo en el momento que llegué al hotel y vi toda la mesa llena de comida y sabía que si yo dentro de 2 horas tengo hambre y me puedo levantar y coger lo que a mí me dé la gana, ya no tenía esa necesidad de comer, porque ya sabía que lo tenía. La necesidad la tenía anterior porque no tenía la disposición de comer lo que yo quería en cualquier momento. Entonces yo comí lo que mi cuerpo sabía que me iba a sentar bien y me apetecía en ese momento. Yo dije, bueno, si dentro de 3 horas estoy en la habitación y veo que tengo hambre, Ujú. bajo, como Y te algo comes y la subo. tarta soñada. Claro, ya no tengo necesidad. De hecho, nosotros decíamos, cuando salgamos vamos a ir al supermercado y vamos a arrasar con esto, con lo otro, no sé qué. Y eso nunca pasó en mi caso. Porque ya mi mente me dijo, tú ya tienes la posibilidad de comer en el momento que a ti te dé la gana. Ya no tienes esa necesidad del ansia por comer, porque lo tienes. Entonces, yo eso siempre lo digo, no es porque seas, yo creo que son cosas que te quedan de ser deportista, Sin que tu duda. mente funciona de otra manera diferente. Sin duda, el Y ya conocimiento te de tu digo, cuerpo también. yo comí pollo y de hecho, mira, yo vine aquí y yo no he tenido problemas de estómago después de venir nunca, ¿vale? Tuve el Helicobacter porque es una bacteria que traemos todos porque lo tenemos todos en el organismo y se suele activar o Ujú. por temas alimenticios o por estrés. Y lo nuestro claramente era por alimento, pero yo tomé antibiótico y yo a la semana estaba como una rosa. Comía, ya empecé a entrenar, o sea, quiero decirte, yo con todo lo que llevaba en el cuerpo, yo en una semana estaba prácticamente dentro de la normalidad, con bajo peso, todavía muscularmente no podía hacer todo lo que quería y todo eso, pero ya mentalmente estaba perfecta. Y comí ya te digo, lo que me pidió mi cuerpo. Y eso yo me acuerdo de mis compañeros que lo pasaron muy mal, muy mal. Pero bueno, son cosas que sé yo, tengo que tampoco he hablado con gente del deporte que vivieran, también ninguno duró tanto como yo, ¿sabes? Sí. Pero no sé, no he hablado con ellos para ver si a ellos les pasó exactamente lo mismo. Yo lo valoro lo que a mí me pasó respecto a mis compañeros que estaban en mi misma edición, que llegaron conmigo a la final, ¿no? Seguramente porque es sobre todo relacionado con el conocimiento de tu cuerpo, ¿no? Un deportista conoce más de su cuerpo que cualquier otra persona, eso es así. Es una realidad. Y Claro. sabes tus límites y sabes lo que puedes y lo que no. Bueno, para finalizar, ya sí que sí, Me estoy enrollando mucho, No, Eloy. no, no. Suelo hacer en común en todas las entrevistas un test final, ¿vale? Vale, Son 10 preguntas, son 2 partes. La primera parte son o preguntas cortas o te doy a elegir entre ambas cosas. Si lo ves muy difícil y que no te convence, puedes pasar palabra. Y la segunda parte, bueno, pues son simplemente, pues, te voy a lanzar conceptos o ideas y la idea es que tú sueltes lo primero que te sugiera, ¿vale? Lo que yo te voy a decir. ¿Bien? vale, vale. Pues si quieres lo empezamos. El test de Maite Zúñiga. ¿Velocidad o resistencia? Resistencia, Vale. ¿Olimpiadas de Seúl o de Barcelona? Barcelona. Pues fíjate que yo creo que vas a decirme de Seúl. Aquí me has... Sí. Porque como fueron las... Ahí donde hiciste ahí la primera... Pero sí. Bueno, Barcelona A ver, también, estando en casa, claro, también... es completamente diferente, Claro, 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 no claro. tiene que ver una experiencia con otra. Cierto, cierto. Aparte que yo lo digo siempre, que entre Seúl y Barcelona yo pasé una época difícil personal Ujú. y Barcelona fue como mi resurgir, entonces a todos los niveles Barcelona fue muy especial para mí. ¿Se trata de la misma forma en los medios el deporte masculino que el deporte femenino? No, Un consejo para las atletas que vienen. am, que en esta vida no se consigue nada sin trabajo, esfuerzo, bueno, básicamente nada en la vida, ni en el deporte ni nada, trabajo y esfuerzo, y que ser la mejor en algo supone mucho sacrificio. Última de la primera parte. ¿Madrid o Vitoria? Vitoria, por encima de todo, a pesar de vivir en Madrid. Vale. Segunda parte. Una canción. Angie de los Rolling Stones.
Un libro. A los pilares de la tierra. Una película. Uf, ahí me has pillado. El color púrpura. Termina la Es frase. muy antigua, pero me marcó mucho en un momento. Termina la frase. El atletismo es. Mi vida. Y por último, un o una atleta. Mary Decker. Pues ahí queda tu test. Finalizado. No, estaba yo ya temblando, digo, a ver, ¿por dónde va? Pues ahí termina. Oye, pues maravilloso, la verdad. Bueno, pues nada más. Aquí terminamos. Ha sido un placer. Me he quedado embobado escuchándote hablar. Ha sido, yo creo que muy buena charla. Y nada, agradecerte 1000 veces que me hayas dado un rato, que hayas estado aquí. No, agradecerte a ti, que te vaya muy bien el canal, que ojalá la gente empiece a conocer un poquito más el deporte y sobre todo el atletismo. Y nada, que muchas gracias. Y hasta otra, cuando tú quieras.